Buenas tardes a todas, todes y todos. Les damos la bienvenida de nuevo al ciclo de charlas Conversemos sobre geografías feministas en América Latina, que venimos desarrollando desde el 19 de febrero al 26 de marzo, los días viernes, desde las 3 p.m. hora Colombia. El ciclo está compuesto de 6 sesiones, así que les invitamos a quienes no han podido conectarse a que revisen los videos de las sesiones anteriores en el Facebook de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional y en el Facebook de Espacialidades Feministas, en donde también hicimos una sesión. Este evento lo organizamos Ginette Pulido Gómez, candidata a doctora en Geografía Humana por la Universidad de Sao Paulo, Fernando Ramírez Arcos, candidato a doctor en Antropología Social por la Universidad de Campiñas, y Geraldine Torres y yo, Luna Cárdenas Guevara, estudiantes de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia e integrantes de la colectiva Francia Márquez. Contamos con el apoyo del Laboratorio de Geografía Política de la Universidad de Sao Paulo, el Grupo de Espacialidades Feministas del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes y la colectiva Francia Márquez del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional. Antes de darle paso a mi compañera en moderación, quiero divulgar en este espacio la alerta temprana emitida el día de ayer por las compañeras de la colectiva Revuelta Violeta de la Universidad Nacional de Colombia, así que pues me permitiré leerlo. Dice: 11 de marzo del 2021, colectiva Revuelta Violeta, alerta temprana. A todas les amigues, compañeros, individualidades y colectividades feministas y universitarias, procesos de educación popular, barriales, comunitarios, ambientales, organizaciones sociales, populares y de defensa de derechos humanos y a la comunidad en general con quienes hemos compartido espacios y caminos durante estos últimos años de encuentro. Hacemos un llamado de alerta temprana, ya que algunas de nosotras estamos siendo objeto de difamaciones, intimidaciones y amenazas de muerte. Compartimos con ustedes nuestra situación, esperando difundamos masivamente entre todos y estemos atentos en nuestras redes, fortaleciendo el cuidado, apoyo y solidaridad de este complejo momento para nosotras. Juntas somos más, no pasarán, colectiva de Revuelta Violeta. Así que bueno, desde aquí queremos recordarles a nuestras compañeras que no están solas y que estamos muy atentas a esta situación. Les enviamos un abrazo rebelde y sororo. Son una fuente de inspiración y sabemos que son mujeres muy valientes que le apuestan al trabajo social, feminista y popular. Así que como dice la arenga, amigas, hermanas, aquí está tu manada. Y bueno, ahora sí ya le doy paso entonces a mi compañera en moderación. Hola, Gerald. Hola Luna, hola a todas y todos. Muchísimas gracias y bueno, el día de hoy muy emocionada por el evento. Contamos con la participación de GeoBrujas desde México. Tenemos a Frida Itzel Rivera Juárez y a Carla Elena Guzmán Velázquez. Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos desde México. Hola, un gusto estar acá. Un gusto estar con ustedes. Hola chicas, bueno, también contamos con la colectiva Viraje. Se encuentra Marcela Vallejo y Alexa Muñoz. Bienvenidas chicas. Hola, muchas gracias por la invitación. Nos emociona mucho participar en un evento con una colectiva llamada Francia Márquez. Y pues, como dijo Marcela, contamos con la participación de la colectiva Francia Márquez del Departamento de Geografía. Está Daniela Guío, Ana María Estupiñán y Natalia Florian. Hola chicas. Hola, buenas tardes. Estamos muy felices de acompañarlas, acompañarles y acompañarnos a todos en este espacio. Qué bonito es escucharlas y aprender también de los procesos que han realizado. Hola a todas, todos y todas. Qué chévere vernos acá. Un abrazo bien sororo y bien combativo. Y por último, contamos con la participación de la colectiva Cuerpos X desde Chile. Contamos con Magdalena Severino, Natalia Gutiérrez y Martín Torres. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, un placer estar aquí. Hola, buenas tardes. A todos, un gusto.
Bueno, a todas, todos y todas, muy bienvenidas. Estamos muy contentos por poder formar un espacio como este y más en una situación, una situación como la que nos encontramos y aprovechando pues la semana del 8M. Y pues vamos a comenzar con las preguntas. Tenemos preguntas desde la moderación y luego tendremos varias preguntas del público. Entonces, la primera pregunta es para todas las colectivas y es cómo surgieron como colectividad. Entonces, si quieren empezar, Geobrujas. Sí, claro. Hola, pues nosotras somos un equipo formado por 8 mujeres que busca hacer y crear una comunidad de geógrafas de diversas latitudes, con diversos pensamientos y también con distintas formas de analizar y luchar en el feminismo. Pues comenzamos este proyecto en septiembre del 2014, un momento muy importante para nosotras fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Eso marcó un momento en México que venía siendo ya un periodo un periodo de violencia de Estado muy fuerte, ¿no? Pensemos que en ese momento México se encontraba con el regreso del PRI, ¿no? Que ha sido el partido que históricamente estuvo en el poder, y está Enrique Peña Nieto, que tenía también como antecedente la represión de Atenco, ¿no? Viene Ayotzinapa como ese recuerdo de la represión y de la impunidad que se vive en México. Entonces, Geobrujas nace en ese contexto, ¿no? De violencia de Estado y de violencia también extrema hacia las mujeres, ¿no? Los feminicidios son algo que nos preocupa bastante. Y de ahí Geobrujas nace como esta necesidad política, ¿no? De las mujeres y de mujeres geógrafas de, pues, decir ya basta, ¿no? También es preguntarnos sobre qué están haciendo las geógrafas, ¿no? En México, en Latinoamérica, y qué están haciendo no solamente en la academia y en la geografía, sino más allá, ¿no? Más allá de la geografía y de la academia y en esta parte activista. Todas las geobrujas veníamos, o la mayoría de las geobrujas veníamos ya de movimientos sociales, como el Yo Soy 132, como de la Escuelita Zapatista, ¿no? Que también es un referente que ha nutrido mucho la labor de geobrujas. Venimos como de otros procesos sociales y movimientos locales de feministas y de lucha contra los megaproyectos. Y pensemos también que México se encontraba también buscando, más bien, venía de este gobierno panista, ¿no? Que representó también una violencia de Estado muy fuerte en cuanto a las desapariciones, y el proyecto de la guerra contra el narcotráfico se vuelve un pretexto, se convierte en una forma de militarizar el país, y también con eso impulsar megaproyectos de despojo. Entonces, un poco ese es el contexto en el que nace Geobrujas, ¿no? Le apostamos al tejido de redes colaborativas con otros proyectos, con otras organizaciones, con otras comunidades, con movimientos que busquen la autonomía como un horizonte común, pero también la autocrítica desde lo personal, desde lo político, desde el feminismo, ¿no? Construimos geografías entre todas y para todas, desde nuestro activismo, más allá de la academia, ¿no? Creo que también esa es una parte importante, ¿no? de Geobrujas, que era salir de estos espacios académicos y generar otros procesos sociales y colaborativos con la gente que históricamente también ha resistido, ¿no? al capitalismo y al patriarcado. Entonces, pues en Geobrujas, tenemos diversos esquemas de pensamiento dentro de la geografía, y esto también ha nutrido el diálogo entre nosotras, ¿no? Hay quienes abordamos más el tema del paisaje y el territorio, ¿no? Del despojo, y hay quienes hablan sobre los cuerpos, ¿no? Como esta dimensión espacial de la vida y del territorio, y utilizamos diversas metodologías como la cartografía feminista, la cartografía colaborativa, ¿no? Eso es algo que también en un inicio nos unió mucho, ¿no? Veníamos de procesos sociales, de mapeos colaborativos, y fue encontrar que había una resonancia en las metodologías y en la forma de hacer geografía y en las luchas sociales. Creo que eso es como lo que marca a Geobrujas en el origen de esta colectividad.
Ay, Frida, muchísimas gracias y no, qué poder, qué fuerza, qué resistencia, guau. Continuamos con Colectivo Viraje. Bueno, bueno, el colectivo Viraje es un colectivo precisamente interdisciplinar que surgió hace ya más o menos unos 5 años entre antropólogas y diseñadoras que no encontrábamos como en nuestro nicho disciplinar un espacio para discutir sobre el género y sobre la sexualidad. Nosotras lo habíamos empezado como a hacer un poco tímidamente en nuestras propias aproximaciones en clases o en los trabajos de grado, pero luego vimos que ese era un punto en común y empezamos como un grupo de estudio, ¿no? Entonces la idea era como leer algunos textos y plantear algunas reflexiones. Y digamos que en ese momento tampoco nos habíamos necesariamente pensado desde el feminismo, sino que ha sido un encuentro fortuito de estos años, irnos formando como feministas y luego también irnos formando en el transfeminismo, que es como el reto en el que estamos asumiendo nuestro proceso de reflexión, aprendizaje y de acción política en este momento. Y pues en esos tránsitos nos hicimos preguntas por la representación, por la geografía, también en términos narrativos y en términos visuales. Y digamos que eso ha conducido a lo que ahorita nosotras, como nos identificamos ahorita nosotras, que es como el colectivo Viraje, Narrativas Maricas Transfeministas. Hay como un proyecto piloto que es el que nos mueve, y es Polisemia Rurales, Narrativas Corporales, Sexuales y de Género en el Cauca, que es como el proyecto bandera con el que pretendemos, como en un sueño muy a largo plazo, tratar un poco también de cartografiar y de crear una memoria sobre cómo se experimenta el género y la sexualidad desde la disidencia, ¿no? Y cómo se experimenta lo marica en la ruralidad, y en esos espacios como fuera del urbano, que es donde normalmente, muy entre comillas, situamos como todas las expresiones de lo LGTBIQ. Entonces, no sé si igual, Marcela, ¿quieres ahí hacer algún apunte? Yo creo que eso de lo que hablaba ahorita Alexa, como esa unión entre personas de disciplinas diferentes, nosotras creemos que es como una de nuestras fortalezas, porque digamos, en ese diálogo de conocimientos y de las disciplinas nos ha permitido hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y cosas muy potentes que creemos que son como las que nos permiten hablar y proponer diálogos y conversaciones, que al final es como lo que más nos interesa. Chicas, muchísimas gracias, bienvenidas. Bueno, continuamos con Francia Márquez. Bueno, ¿me escuchan? No sé si tengo bien el micrófono. Sí, Ana, y te escuchas perfecta. Ah, vale, listo, muchas gracias. Bueno, Francia Márquez somos una colectiva que la conforma principalmente chicas del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, tanto estudiantes actualmente como también egresadas. Somos aproximadamente 12 chicas. Como tal, la colectiva nació en el marco del paro estudiantil del 2018. Este paro buscaba principalmente exigir mayor financiación para la educación superior pública en este país, para mejorar la calidad educativa. Lo que sucede es que se han venido presentando muchas denuncias por parte de violencias basadas en género en las instituciones de educación superior, y muchas de estas denuncias no ha llevado más allá que la denuncia, no ha habido respuesta frente a estas denuncias, y precisamente fue en el paro estudiantil donde hubieron denuncias de muchas compañeras frente a personajes que hacían parte de la representación del movimiento estudiantil y no pasó nada. Entonces, ahí fue cuando muchas de nosotras en el Departamento de Geografía coincidimos para preguntarnos como, bueno, si se está peleando por una
mejor calidad en la educación. Esta mejor calidad en la educación debe partir porque hayan espacios sin violencias. Entonces es como el exigir que hayan espacios sin violencias basadas en género para cualquier persona que transite en estos espacios académicos universitarios. Entonces esa fue nuestra principal apuesta en un inicio, pero también nos reconocimos como, bueno, venimos experimentando violencias a lo largo de nuestras vidas por parte de este sistema patriarcal que atraviesa nuestra cotidianidad de muchos aspectos. Entonces, desde ahí nos juntamos para, bueno, visibilizar estas violencias a nivel personal, también dentro del Departamento de Geografía y en la universidad. Bueno, visibilizar, denunciar y pensar otras geografías posibles, ¿no? También como el disputar la manera hegemónica en cómo se ha venido haciendo esta geografía muy masculinizada, que invisibiliza otro tipo de territorios, otro tipo de corporalidades. Entonces, queremos partir por pensarnos otras geografías posibles que reconozcan la diversidad, otros cuerpos y la defensa por otros territorios, otras corporalidades y lo no humano. Entonces, esa es nuestra principal apuesta. Ana, muchísimas gracias. Y continuamos entonces con Cuerpos X. Cuéntenos cómo comenzaron su proceso colectivo. Muchas gracias, Geraldine. Soy Magdalena Severino, participante de Cuerpos X. Nosotras primero nos conocimos en el año 2018. El contexto fue las movilizaciones del Mayo Feminista, en donde nació a partir de petición por parte de manifestaciones estudiantiles, en donde se solicitó tener una formación con enfoque de género a nivel facultad. Es por ello que llegamos a conocer a Martín, quien ha sido nuestro mentor en todo este descubrimiento de la perspectiva de género. Y bueno, en realidad a medida que nos fuimos desarrollando y generando visiones personales, así como compartiendo experiencias, nos fuimos dando cuenta de que existían unas falencias estructurales en cuanto a cómo en la academia donde estábamos formándonos existía una producción del conocimiento, la cual tenía un enfoque demasiado sesgado, patriarcal, en el cual vimos una grave invisibilización en cuanto a las diversidades sexuales, considerando que en nuestra facultad hay una diversidad muy grande de corporalidades, así como expresiones de género, identidades, y reconocimos que era necesario abrir la academia dentro de nuestra, o sea, en ese momento esa pequeña escala, insertar una perspectiva de género que tuviese un enfoque desde la diversidad sexual, en donde nuestras propuestas todo el tiempo ha sido que el conocimiento tiene igual validez considerando cualquiera sea su origen. En ese sentido, nuestra intención desde que nos conformamos en el año 2019 ha sido transmitir la información que nosotras hemos podido recabar de manera libre. La primera actividad que realizamos fue una serie de conversatorios el año pasado, los cuales fueron online, bueno, como todo el año pasado. y de esa manera tratamos de generar ejes en los cuales trabajamos distintas temáticas que consideramos son muy necesarias de debatir en la actualidad. No sé si quieren agregar algo, Martín, Nati. Muchas gracias. Listo, perfecto. No, gracias a ti, Magdalena. Y justamente con esto último que nos estabas contando, a nosotras también nos gustaría, como ya que estamos acá juntas y que esto también es un encuentro como de muchas latitudes, pues queremos saber cómo
justamente cuáles son esas apuestas políticas que desde sus colectividades, cómo se han planteado y cómo qué actividades o, bueno, qué orientaciones han tenido frente a eso, digamos, desde sus respectivos espacios y entornos. Ya, pues, como Magdalena nos contaba un poco sobre eso, pero entonces, ya que terminamos con Cuerpos X y que estaban hablando un poco de eso, quisiera entonces empezar por ustedes, como que nos cuenten un poco más sobre esas apuestas políticas puntuales que han tenido en sus espacios de activismo. Entonces, quien quiera compartirnos de Cuerpos X para continuar. Bueno, pensando un poco en esas apuestas y Te perdimos, Martín, por un momento. objetivos. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto, ahora sí. Te perdiste un momentito ahí. Lo digo de nuevo, no importa. Lo digo de nuevo. Pensando un poco cómo surge también esta colectiva y justamente los objetivos que se plantean y de alguna manera hasta a dónde queremos llegar con esta situación que va bastante conectado, creo, con la pregunta. Me parece de que nos proponemos como colectividad siempre desde una horizontalidad. Siempre desde la idea de que lo vertical es, por supuesto, sinónimo de lo patriarcal y evidentemente no podemos negar de que estamos insertos dentro de un ambiente académico y cómo salir, digamos, de ese ambiente académico que es un ambiente patriarcal, que es un ambiente vertical, que es un ambiente que es hegemónico, en el cual se exigen ciertas producciones súper hegemónicas, por lo tanto se deja de lado muchos saberes que evidentemente son aquellos que realmente nos interesan desde esta colectividad. Y a raíz de eso, ¿cierto? Nace este laboratorio que pensamos mucho incluso cómo colocar. Y creo que nuestro nombre de Cuerpos X también es bastante decidor en eso, porque dijimos, bueno, Cuerpos X porque la X de decir es una incógnita. También lo pensamos en relación, incluso a veces bromeábamos, nos hacíamos algunas bromas diciendo de que era como Malcolm X, entonces como no tener nombre, como no tener ese apellido colonial, que finalmente cualquier otro apellido sería un apellido colonialista, por lo tanto fue como, somos Cuerpos X en un Latinoamérica que ha sido despojado de su identidad y por lo tanto en ese sentido tratar de buscar cómo reencontrarnos, cómo reencontrar esta identidad nueva y cómo finalmente ante esa identidad nueva generar un objetivo que sea efectivamente colectivo, que sea por y para las personas que evidentemente necesitamos volver a reencontrar esta conexión, pero también salir un poco de esta jerarquía, sin negar evidentemente el privilegio y la posicionalidad en la que nos encontramos en este momento, pero también entendiendo de que se puede utilizar ese privilegio de otra manera y que la utilización de ese privilegio de otra manera sería poder incorporar aquellos saberes que están en la calle, el saber popular, el saber cotidiano, poder volver a rescatarlo como un saber ancestral y de esa manera generar que nuestro objetivo como colectividad sea más que volver a un laboratorio academicista, generar un laboratorio que sea activista, en conjunto tal vez con la academia, pero que finalmente la academia sea un instrumento para generar un activismo progresivo, digamos, no solamente en nuestro territorio nacional, sino que ojalá que se expanda y que sea finalmente una revolución latinoamericana. Así será. Muchas gracias, Martín. Y bueno, creo que más adelante tocaremos un poco más a fondo esto que dices de la relación entre el activismo y la academia, que sin duda es algo muy importante y algo que hoy por hoy pues como que estamos sintiendo con mucha más fuerza y es como la inserción de los movimientos sociales están justamente ahora insertándose como en los programas académicos o al menos como eso ha pasado mucho en Colombia, entonces también vamos a tocar como ese tema más adelante. Muchas gracias. Entonces, si quieren, continuamos con GeoBrujas, como que nos cuenten un poco como de esas apuestas políticas por las que han estado caminando en los últimos años. Sí, pues coincidimos también, ¿no? En ir más allá de la academia y de retomar el conocimiento que se está gestando en lo cotidiano y en las calles. Apostamos por salir del espacio académico, salir de las aulas
y tenemos como una clave que es la guía de todo lo que hacemos, los talleres, las charlas, que es hacer geografía autogestiva, ¿no? Como aprender, reaprender a través de también la oralidad, la colectividad, nuevas formas de hacer geografía, ¿no? Incluir otras narrativas sobre el territorio, incluir otras memorias, incluir también esto del compromiso social y la participación activa. Y creemos que para generar estas geografías autogestivas también es necesario desarrollar procesos de geoalfabetización, ¿no? Enseñar a leer el espacio, el paisaje y el territorio, y más que enseñarlo en esta concepción jerárquica de yo enseño, tú aprendes, sino más bien generar ese proceso de enseñanza, ¿no? Desde la educación popular, que también ha sido como una de nuestras guías en el proceso metodológico, es como preguntarnos y preguntarle a las personas que viven el territorio cómo podemos aprender a leerlo juntos, ¿no? Juntas, o sea, es como pasar de solo la acción al análisis de la dimensión política y espacial de lo que estamos haciendo. Y otra parte importante ahí es los talleres que hemos hecho, ¿no? El primer taller que hicimos fue en 2015, en un espacio que se llama Casa de Ondas, que es un espacio también autogestivo, que es donde en Ciudad de México, donde se aglomeran grupos simpatizantes del zapatismo, compañeros del Autogestival, que también hemos tenido colaboraciones con ellos en cartografías, simpeos y discusiones sobre la autogestión, sobre la autonomía territorial, ¿no? Que de pronto se vuelve difícil vivirlo en los espacios urbanos, ¿no? Y, por ejemplo, ahí también, ¿no? Los espacios con comunidades campesinas o comunidades indígenas nos han dado muchos elementos para entender la autonomía, ¿no? Y también hemos tenido talleres y jornadas de trabajo en otros espacios con compañeras, por ejemplo, de San Pedro Atlapulco, ¿no? Que es una comunidad de montaña en el Estado de México, y que aprendimos con ellas, y es como de los espacios que han sido muy significativos para GeoBrujas. Y bueno, también algo que nos parece importante de todo es la comunicación con otras formas de hacer geografía, retomando el arte, ¿no? Retomando la danza, otras formas de expresión, no solamente la sistematización técnica de la geografía, que a veces sí se vuelve como importante en el diálogo, pero hemos estado explorando otras formas de representación, ¿no? De nombrar el mundo, de situarnos, ¿no? De eso, construir otras geografías. Y creo que esa es como la parte fundamental, ¿no? Construir estos vínculos con las organizaciones sociales para crear otras narrativas del espacio. Los talleres han sido una vía en la que nosotros hemos aprendido mucho, y hay una parte que siempre es como importante para GeoBrujas, que es visibilizar a las geógrafas, ¿no? Hace rato alguien comentaba, pues es que están invisibilizadas, ¿no? O sea, en la geografía también, ¿no? Cuando vas a clases, jamás te cuentan que hay geógrafas que ya discutieron esto, y de pronto eso es muy frustrante, ¿no? Porque tú haces preguntas en este momento sobre el género, sobre el espacio, sobre el territorio, y son cosas que ya se discutieron en la geografía, pero simplemente están ahí como en el cajón del olvido porque lo hicieron geógrafas. Entonces, recuperar la memoria de otras epistemologías como las geógrafas, y construir también, ¿no? Nuevas formas de hacer geografía y visibilizar a las mujeres geógrafas. Gracias, Frida. Ay, perdóname, ¿querías decir algo más? No, está bien. No, nada. Okay, perfecto. Gracias por todo lo que nos comenta, sobre todo porque pensando mucho en la sesión que tuvimos con Sofía Zaragozín y Delmi sobre la geografía descolonial, en cómo la colectividad también es un llamado a eso, ¿no? A que descolonicemos también como esas epistemologías que usamos de referencia, y mucho también al llamado como a la autonomía y como al valor que eso tiene, no solamente pues en los activismos, sino también como en los procesos académicos. Entonces, muchas gracias. Y entonces, si les parece, continuamos con Colectivo Viraje, que nos cuenten un poco como de sus apuestas.
Bueno, pues como les comentaba ahora Alexa, nosotras empezamos en la universidad como sintiendo los vacíos que habían en nuestra formación como antropólogas y diseñadoras. Y lo que empezamos a encontrar era que no solamente, digamos, no había espacios de discusión en las clases, que por supuesto no conocíamos a estos teóricos y teóricas de las teorías feministas, en fin, o de cómo habían otras personas influenciado nuestros campos de conocimiento, sino que no habían tampoco muchos espacios para discutir preguntas que nosotras teníamos, digamos, sobre nosotras mismas. Entonces ahí empieza el colectivo y es como una ruta que iniciamos preguntándonos por eso, cómo es vivir la disidencia sexual en espacios como el Cauca, que por supuesto, pues para quienes son colombianos y para quienes no, está por fuera de la capital y de la región central del país, que es como muy determinante en las relaciones, pero en el mismo Cauca, por fuera de la ciudad, en espacios rurales donde normalmente no se piensa la disidencia sexual y de género. Entonces nuestra apuesta es, digamos como en una primera medida, generar preguntas que nos permitan construir conocimientos colectivos, críticos y relevantes para poder transformar, porque creemos que esa sí es una posibilidad que tiene el conocimiento. Pero también le apostamos mucho a los procesos colectivos maricas, desde la apuesta por la investigación-creación, que es desde donde nosotras nos estamos ubicando ahora, ¿no? Y es, hacemos investigación, pero también creamos piezas gráficas, sonoras y narrativas que nos permitan poner sobre la mesa preguntas, que nos permitan generar debates y que nos permitan, por supuesto, unirnos, encontrarnos y trabajar en colectivo. Gracias, Marcela. Además que siento que también es un llamado como para pensarnos desde la geografía y es algo también que decía ahorita Frida, como estas otras narrativas, ¿no? Lo audiovisual, lo sonoro, que si bien hay un espacio como, no sé, como es dentro de la geografía y cultural y esto, pues también hay que empezar a cuestionarnos hasta qué punto eso es validado o no en nuestros espacios académicos y por supuesto es un llamado a que le apostemos a eso y más si estamos trabajando desde el territorio, que eso también se me hace que es muy bonito trabajar esas otras narrativas desde el territorio. Entonces, bueno, muchas gracias, Marcela. Y entonces ahora continuamos con las compañeras. ¿Puedo decir algo ahí al respecto de lo que tú dices? Es que incluso es, como no es solo la narrativa, digamos, en el fondo, sino en la forma en que esa narrativa se moviliza. Y esa narrativa, o sea, no podemos separarla de nosotras, digamos, para nosotras es muy importante que eso esté junto. Y por eso, digamos, le apostamos a la ilustración o le apostamos a lo sonoro, ¿no? Haciendo que el territorio en este caso, digamos, y es como nuestro aprendizaje de la geografía también, es cómo lo incluimos en esto que se está movilizando y que queremos que llegue a varias personas. Gracias. Gracias a ti. Y listo, entonces continuemos con Francia Márquez, por favor. Bueno, entonces, como les comentaba, nacimos desde el activismo universitario. Entonces, principalmente nuestro activismo se fundamenta en visibilizar y denunciar todas las violencias que vimos dentro del Departamento de Geografía, puntualmente, y dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, a partir de estas denuncias también queremos generar una red de apoyo entre nosotras y aquellas personas que presentamos estas violencias para hacer, no sé, un motor de apoyo, como venía diciendo, para que podamos estar y resistir y luchar en estos espacios. También es el hecho de cuestionarnos cómo hemos venido aprendiendo la geografía, lo que han mencionado todas, es un punto como de encuentro con diferentes colectivas, como las escucho, de esa geografía masculinista, ¿no? Y es pensar en otras maneras de hacer geografía. De ahí también nuestro nombre, el hecho de ser Francia Márquez es un reconocimiento a esta lideresa, Francia Márquez, pero que también en lucha en colectividad con las mujeres del Cauca han resistido las violencias que han existido, bueno, se han ejercido sobre sus territorios ancestrales, pero también en sus cuerpos.
y cómo a partir de estas luchas y estas resistencias han logrado defender su territorio y también exigir por mayores derechos y pues por los derechos de la naturaleza y sus propios derechos. Entonces también nuestro nombre, Colectiva Francia Márquez, es un reconocimiento a estas luchas y también un tributo a estas otras geografías posibles. Gracias, Ana. Bueno, pues ya como que podemos ahondar un poco como en cada una de sus apuestas políticas. Otra pregunta que nos surgía también es justamente qué ha sido como lo más difícil, como durante ese camino activista en el que una también pues tiene un lugar de enunciación y una como sujeta también pues tiene sus propias luchas y sus propias cargas, ¿no? Entonces, como que hablemos un poquito de eso, de qué ha sido como lo más difícil. Entonces, podemos empezar, si les parece, por Cuerpos X. Sí, bueno, yo creo que para nosotros lo más difícil tiene un poco relación con lo que decía Martín hace un rato, sobre el hecho de que nuestra propuesta política se basó netamente en salir un poco de esta jerarquía académica para poder elaborar geografías que se vinculen realmente con el territorio, pero sin embargo se generaron contradicciones. Eso ha sido como yo creo lo más difícil, que se generaron estas contradicciones de que de todas maneras nuestra organización surgió bajo la academia. O sea, igual nosotros nos conocimos en la universidad, nos conocimos a raíz de un curso académico, y nuestro trabajo igual ha ido en una línea academicista, por decirlo de alguna manera, entonces se nos ha hecho un poco difícil vincularnos directamente con el territorio y que no se nos mire como una institución que está alejada de los intereses realmente del territorio. Y por otro lado, al mismo tiempo que nosotros intentamos trabajar en el territorio y desvincularnos de lo que es lo institucional, también lo institucional nos deja a nosotros de lado. Entonces ahí hemos estado como en una balanza que no hemos tratado de equilibrarla, por decirlo de alguna manera. Muchas veces también tuvimos la dificultad de que al no querer ser parte de una jerarquía institucional, todas las cosas, las actividades que hemos hecho hasta el momento, que son por y para el territorio, no hemos querido que tenga una marca, por ejemplo, de la universidad, de la institución a la que pertenecemos, porque no queremos que se apropien de estos espacios, y por lo mismo también nos ha costado autofinanciarnos. Yo creo que para cualquier organización, para cualquier activismo territorial y autónomo, el financiamiento es algo sumamente difícil, pues, porque tenemos que generar proyectos en donde necesitamos dinero, que es súper difícil si es que no realmente perteneces a una institución que te pueda financiar. Yo creo que por ahí va lo más difícil, y por otro lado, también quizás va por un tema de diferencias de puntos de vista respecto quizá a otros colectivos, otras organizaciones, porque nosotros igual tenemos una posición marcada. Nosotros trabajamos por un feminismo anticolonial, por un feminismo también de clase, interseccional. Nosotros vamos muy de la mano con lo interseccional. Tenemos muchas demandas incluidas dentro de nuestros proyectos. Y por ende quizá hemos chocado quizás con otro espacio en donde nos cuestionan por qué, por ejemplo, no sé, pues en actividades nosotros hablamos de disidencias sexuales, de feminismo, de transfeminismo. En verdad son como esas discusiones que se dan en todos los espacios, y en verdad no tampoco ha sido tan complicado eso, porque hemos sabido manejarlo, pero realmente yo creo que el principal problema es eso, es lo que se mencionaba respecto a este vínculo con la institución, que uno no se puede desligar tan fácilmente, pero que al mismo tiempo igual necesita de algún sustento para poder autofinanciarse y poder realizar los proyectos que beneficien al territorio, que al fin y al cabo es lo que uno busca como geógrafo. Gracias, Natalia.
Perfecto, entonces podemos continuar con Francia Márquez. Hola. Bueno, pues nosotras quisimos reorientar un poco esta pregunta y repensarnos allí el lenguaje, es decir, que queremos ir más allá de lo más difícil, porque nos cuesta un poquito plantearnos eso y lo planteamos de la siguiente forma, y es que nosotras crecemos en fuego y en ese sentido aprendemos y desaprendemos todo el tiempo de lo que estamos haciendo. Entonces, sin embargo, como que resaltamos sí algo, y es que precisamente romper con estas jerarquías del sistema patriarcal, pues hace que pensemos la colectividad, y ahí es donde chocamos un poco, porque pues precisamente es interesante cómo cambiar esa apuesta individual a una apuesta colectiva, y la posicionalidad y la individualidad de cada una, la voz de cada una, a veces hace que nos encontremos en la colectiva. Entonces es eso, como que prácticamente romper lo que nos han dicho de ser individuales y no trabajar en colectivo, como ha sido lo que nos ha encontrado y para seguir creciendo en fuego. Gracias, Dani. Listo, entonces podemos continuar con Colectivo Viraje, si les parece. Dale. Pues sí, nosotras también reconocemos esta pregunta como una pregunta que nos hizo pensar también en retos, ¿no? En dificultades que se convierten como en retos. Y en esa medida creo que uno de los que ha sido un reto constante en todas las apuestas de polisemia rurales cuando hemos estado en Mercaderes o en Villarrica, en el norte del Cauca, pensar en cómo gestamos espacios de encuentro con las otras personas con las que trabajamos y colaboramos en estos lugares, y que sean espacios seguros para ellos, ellas, ellos. En términos de que a veces estar expuesto como marica en un pueblo implica como asumir ciertas tensiones que nosotras, al estar como en un espacio transitorio, como en un momento transitorio, no vamos a tener que cargar. Entonces, ese ha sido un reto que siempre tratamos de pensárnoslo metodológicamente, para proponer espacios donde exista la confianza de hablar, exista la confianza de poder encontrarnos, y de que al partir, cuando nosotras, digamos, cambiemos ese tipo de forma de relacionarnos, las personas no queden expuestas y nosotros no podemos garantizar el bienestar de la gente con la que colaboramos. Ese creo que ha sido como un aspecto crítico. Otra cosa que nos hemos pensado mucho ya a lo largo del trabajo de campo ha sido gestar protocolos de autocuidado, ¿no? Porque nos tenemos que mover juntas, tenemos que viajar, y a veces como que muchas de estas situaciones nos tomaron por sorpresa. A veces situaciones muy, entre comillas, simples, como que se pasó el transporte y se hizo tarde, o otras situaciones más complejas como conversaciones o tensiones en los mismos espacios donde estamos trabajando, ¿no? Entonces, gestar unos protocolos de autocuidado que nos permitan a nosotras estar un poco más respaldadas y sentir que efectivamente estamos resolviendo los aspectos positivos y los aspectos como más retadores del trabajo de campo en conjunto. También creo que otro de esos retos pues ha sido tratar de conservar esas redes y esas complicidades y esas formas de trabajo que han sido con organizaciones y con activistas de los pueblos y de la ciudad donde estamos, para pensar que no estamos haciendo proyectos sino procesos, y para tratar de articular esos procesos en formas organizativas y políticas más potentes, ¿no? Que sean capaces de llegar a más gente y que tengan también como mucho más eco. Y pues yo creo que coincidimos precisamente también como en que buscar el financiamiento genera un desgaste extra, porque también muchas de estas situaciones atienden a cosas coyunturales, ¿no? A rutas de emergencia de emergencia por violencia que hay que activar o cosas así, y aparte tratar de estar buscando financiación para poder, por ejemplo, viajar, cubrir los viáticos de ciertos espacios,
cubrir los viáticos de talleres o cosas así, siempre es como un desgaste y a veces implica como retrasar o incluso a veces implica como soltar ciertos procesos a los que uno les quisiera dar como más continuidad. Sí, y otra cosa que creo que es importante ahí es que como tenemos una apuesta por la comunicación, por abrir debates y diálogos, tenemos que estar como muy atentas todo el tiempo a las maneras adecuadas de comunicar. Y con esto quiero decir, por ejemplo, que podemos identificar los medios fácilmente, digamos en los rurales, la radio, sin ninguna duda, cada vez será más el WhatsApp, ¿no? Los murales, pero ¿qué ponemos ahí y cómo lo hacemos sin que eso vaya a poner en riesgo ni a las personas con quienes trabajamos ni a nosotras? Ha sido como uno de los retos. Y ese es algo muy importante para nosotras porque nos movemos en zonas de conflicto o en zonas que han sido marcadas por la violencia. Entonces tenemos que estar como muy atentas a eso. Gracias, chicas. Y entonces ahora, GeoBrujas. Sí, pues yo en la discusión que nosotros tuvimos, ahora veo como algunas coincidencias con las compañeras, por ejemplo, de Francia Márquez, ¿no? En estas dificultades de, nosotros lo planteamos como ser y hacer comunidad, ¿no? Porque de pronto somos personas que tenemos identidades y pues intereses y como una vida obviamente individual, que cuando la apuestas a lo colectivo, pues hay de pronto dificultades para poner como la vida en colectivo, porque hemos sido educadas siempre en el individualismo, ¿no? Siempre estamos como en estas mecánicas individualistas, entonces que tratar de construir en colectivo, o como le decimos, en comunidad, ha sido uno de los retos principales. Y también lo que decían las compas del viraje, como el autocuidado, ¿no? Es algo que también salió en nuestro análisis, ¿no? Este autocuidado colectivo, incluso para llegar a los acuerdos dentro del colectivo, el cuidado con la otra, ¿no? De tener como la sensibilidad para compartir ese acuerdo, ¿no? Y que tú no quieres tomar esa vía o cualquier cosa, ¿no? Y eso de pronto, si no lo logramos hacer con diálogos, con mucha apertura, con mucha sensibilidad, con comprensión, con diálogo profundo, se puede disparar en conflictos muy grandes. Entonces creo que eso también ha sido un reto, el tema del autocuidado al interior de la comunidad. Y también lo decían hacia el exterior, ¿no? Creo que en GeoBrujas, en los talleres que tocan temas, por ejemplo, de violencia, también ha sido un reto la contención, ¿no? Hacia cuando uno destapa esas heridas, ¿no? Cuando uno habla de cómo la violencia nos atraviesa el cuerpo, cómo el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad nos está marcando todo el tiempo, pues se abren heridas, ¿no? O sea, ha habido sesiones de GeoBrujas que son muy fuertes, ¿no? Y es un trabajo de contención enorme, que justo ahí la danza, el arte nos ha servido como una herramienta para hacer ese trabajo de contención, pero es difícil. Yo creo que esa es como una de las partes más complicadas del trabajo de GeoBrujas. Y bueno, al mismo tiempo la autocrítica, ¿no? Que se va con el tema del autocuidado también, ¿no? Y también lo dijeron, o sea, ¿hasta qué punto no estamos nosotros siendo súper academicistas en nuestra forma de entender y nuestra forma de tallerear y nuestra forma de dialogar, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto sí podemos desligarnos de todo este academicismo que nos ha alimentado para llegar a ser geógrafas y cómo podemos o no pues contraponernos a esa formación, a esa mentalidad, ¿no? Entonces sí, la autocrítica creo que también ha sido un reto muy importante en GeoBrujas. Y agregaría uno que se vincula con la pregunta anterior de lo que queremos hacer, y es los tiempos de la academia y los tiempos de los procesos sociales, ¿no? Creo que, y lo discutíamos en cuando la pregunta de cuáles eran nuestras metas, ¿no? Y decíamos, pues es que no hay como metas claras, así como meta tal, ¿no? Sino no hay metas porque es un proceso social muy amplio, ¿no? Buscamos la transformación de la realidad, la transformación de los territorios. Entonces, es un proceso largo, ¿no? En el cual los tiempos del activismo no nos dan, como, no sé, más bien nos empatan con los tiempos, por ejemplo, académicos, ¿no? U otros tiempos políticos, ¿no? De pronto también es algo que discutimos un montón, ¿no? O sea, si vas a una comunidad y haces una investigación de 2 años, porque en 2 años tienes que graduarte de la maestría o lo que sea,
y abandonas ese proceso, o simplemente los procesos se construyen de otra manera en la que no caben, o sea, no cabe el tiempo del activismo en el tiempo académico, y no hemos sabido, por ejemplo, igual cómo empatar ese tipo de situaciones, yo creo, ¿no? Eso ha sido un reto más bien. Y creo que en general eso, ¿no? El proceso interno de autocuidado, el proceso externo también de acompañamiento y cuidado y contención, y el desfase temporal entre la academia y el activismo. Chicas, muchas gracias. Y pues ahora, como escuchándolas, sus metas, las dificultades que han tenido, me parecen unas mujeres muy grandes, muy poderosas, y pues que han hecho muchísimas cosas. Y pues teniendo en cuenta cómo esto, cómo ha sido recibida su apuesta política en sus respectivos entornos. Si quieres, comenzamos por Colectivo Viraje. Pues ha tenido como varios niveles y ha tenido que ser negociado con nuestras propias expectativas, ¿no? Y aquí me voy a referir como específicamente al proyecto de polisemias rurales. Cuando empezamos el trabajo, empezamos en un municipio al sur del Cauca que se llama Mercaderes. Y quizá nosotras íbamos con esta mentalidad de que allí también iba a funcionar todo como funcionaba en la ciudad. Es decir, que la gente de la disidencia sexual y de género era visible y estaba dispuesta a unirse y a posicionarse y a estar ahí, no sé qué. Pero nos empezamos a dar cuenta que teníamos como esta visión de la ciudad y quizá de la academia y quizá de la idealización de las cosas, que tuvo que ser inmediatamente transformada para entender que en ese contexto eso no era posible porque habían unas fuerzas que hacían que funcionara de otra manera. Y entonces eso implicó, por ejemplo, y ahí respondo un poquito, que para poder relacionarnos con nuestros amigues allá, teníamos que tener mucho cuidado en los lugares, en los espacios, en los encuentros, y para no exponerlos a ellos ni a nosotros. Entonces, ahí tuvimos que empezar a hacer unas transformaciones, no solamente como de la relación con ellas, sino también de nuestras formas de mirar y entender estas situaciones y estas realidades, y de cómo realmente podíamos llegar y plantear lo que queríamos. Entonces, una cosa que sucedió allí, por ejemplo, fue que nosotras hacemos un trabajo de campo que proponemos pues que sea largo y que sea profundo para generar los procesos de los que hablaba Alexa. Y allí lo que generamos fue un fanzine ilustrado y unas cápsulas radiales. Las cápsulas radiales, nosotras, nuestra como apuesta es que se muevan en el territorio donde estamos trabajando para que sea allí donde se inicien las discusiones, pero ahí no fue posible. Y esas cápsulas se movieron en la región hacia otras zonas y otros lados, pero no en ese municipio específico. Si nosotras lo hacíamos, íbamos a poner en riesgo a las personas. Pero continuamos trabajando con ellas y allí hicimos un mural. Y el mural se llamó Somos Diverses. Y la última vocal le hicimos una flor. Y entonces empezaron las preguntas de qué quiere decir eso, a qué se refieren, por qué están haciendo, qué quiere decir, quiénes están participando. Y entonces empezó a haber unas preocupaciones por las personas que llegaban a hacer el mural y a participar de la elaboración del mural. Entonces ahí, por ejemplo, estuvieron niños y niñas y sus familias y sus mamás, pero también estaban nuestros amigos. Y entonces eso empezó a generar unos conflictos y unas tensiones que logran lo que nosotras proponemos, que es establecer la conversación y el diálogo, pero también pueden estallar y ser problemáticas, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenemos que tener ese cuidado. Y respecto, digamos, a esto de cómo he recibido nuestro trabajo, en otros, es el asunto, ¿no? De saber leer los contextos y los territorios para poder hacer que la cosa funcione sin que violente a nadie, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hace poco sucedió que hicimos un junte regional con varias otras colectivas de regiones diferentes de Colombia y creamos una campaña para poder hablar del aborto en cuerpos gestantes.
Y nosotros hicimos cápsulas radiales entre todas las colectivas de varios lugares y empezamos a moverlas. Y lo primero que sucedió en una radio del Cauca fue que mamás y profesoras llamaron a pedir que bajaran las cápsulas porque eso no estaba bien. Entonces, yo creo que al final se genera lo que queremos, que es que se pueda hablar, pero seguimos como con la pregunta de cómo podemos hacerlo más adecuado y mejor. Ahora, no se bajaron las cápsulas, pero hubo ahí un debate, en nuestro caso directo, con el locutor de la radio, en todo caso. Entonces, es eso, yo creo que es como un ir y venir, es un juego, es una cosa que tenemos que estar midiendo para poder saber hasta dónde llegar con lo que nosotras queremos. Pero también ha sucedido que lo que hemos ido logrando con el tiempo es establecer unas redes cada vez más fuertes en nuestros territorios que nos permiten, por ejemplo, ya apoyar la creación de estas rutas de atención, de apoyar si es necesario a una compañera, un compañero que necesite apoyo en algún momento porque vivimos en un lugar de alta violencia, ¿no? Durante la pandemia y durante el confinamiento logramos crear canales para conseguir financiación de ayuda económica y de mercados para personas que sabíamos que estaban necesitando en ese momento de ayuda. ¿Y así? No sé si Marcela, Alexa... muchísimas gracias. Alexa va a decir algo. No, yo creo que está bastante recogido en lo que comenta Marcela y de pronto igual ampliaremos en otro espacio, entonces no hay problema. Listo, chicas, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con Cuerpos X. Muchas gracias, Geraldine. Bueno, agarrándome un poco de lo que decía mi compañera anteriormente, sí depende mucho del contexto, como el recibimiento que pueda tener nuestra como activismo, por así decirlo. En ese sentido, como nosotros nos comenzamos a organizar en el año 2019, orientamos nuestras actividades al 2020 y bueno, fue el contexto pandemia y en realidad lo tomamos un poco como oportun crisis porque gracias a esta disminución que hubo como en la distancia virtual que existía entre nosotras, fue posible generar encuentros, conversatorios y diálogos con otros activistas latinoamericanos, en donde se generaron muchas instancias donde tuvimos participación de distintos países, lo cual fue súper interesante el llegar a poder entrelazar las distintas perspectivas y las distintas formas en las cuales estábamos percibiendo esta nueva realidad. Y en ese sentido, nuestra percepción es que el alcance, como el recibimiento que ha tenido nuestra apuesta, es muy bueno a nivel global. Sin embargo, a nivel local, no podríamos decir que hemos tenido lazos muy estrechos con participantes como de la academia chilena, sino más bien activistas, sobre todo personas disidentes y de causas sociales que son afines con la perspectiva de género. No sé si quisieran agregar algo, Nati, Martín. Gracias, Geraldine. No, gracias a ti, Magdalena. Bueno, continuemos con Francia Márquez. Natalia, si estás hablando, no se te escucha. Bueno, mientras vuelve Natalia, continuemos con GeoBrujas. Vale, sí.
Pues yo creo que es una afrenta, creemos más bien que es una afrenta al status quo dentro de la academia, ¿no? En algún momento sentimos que incomodamos o irrumpimos en la forma tradicional de hacer geografía en México, porque nosotros pues no buscamos ser un referente en las geografías feministas, sino más bien buscamos la práctica, lo colectivo, y romper con esta lógica individual y patriarcal de hacer ciencia, ¿no? O sea, hemos dialogado que el reflejo de el cómo se recibe nuestro trabajo es reflejo, ¿no? De estos aprendizajes colectivos, de estos caminos, ¿no? Que hemos entrecruzado. Y, por ejemplo, en los espacios autogestivos con grupos de mujeres, hemos encontrado resonancia, ¿no? Hemos encontrado resonancia en la búsqueda de nuevas formas de construir territorios, de nuevas formas para resignificar el espacio, para explorar la memoria, ¿no? Desarrollar estas nuevas narrativas que decíamos, y que justo es bien interesante lo que comentaban sobre, no por la narrativa en sí misma, sino como este proceso de transformación, ¿no? Eso creo que sí es importante señalarlo, y coincidimos completamente. Y nuevas formas de habitar, ¿no? Nuevas formas de habitar los paisajes, de habitar los cuerpos o las corporalidades. Entonces, ahí, por ejemplo, algo que también no mencioné, bueno, se me fue en la pregunta anterior, pero que también se vincula a esta, es que en la contención, y es algo que hemos aprendido del feminismo comunitario, ¿no? La sanación colectiva. Y creo que esa parte, en los espacios autogestivos, en los espacios en que compartimos de defensa del territorio, ha sido una fortaleza, ¿no? Creo que eso nos ha llevado a encontrar nuevas formas de luchar incluso, ¿no? Rompiendo como con estos esquemas de lucha tradicionales que de pronto se vuelven o sindicales o cooptados por el mismo poder, ¿no? O sea, dentro de las comunidades también se ejercen poderes locales que terminan pues disolviendo las resistencias, y hacer una crítica a esos mismos esquemas de poder desde estas nuevas formas de geografía, de investigar, de pensar, de imaginar. Creo que ha sido como, pues en general es una recepción muy interesante con los grupos que también están haciendo activismo. Sí. Vale, Frida, muchísimas gracias. No sé si Francia Márquez ya... Ay, ¿me escuchan? Sí, Nata. Ah, bueno, listo, ahora sí, yo hablando sola. Bueno, yo venía diciendo que nos habíamos pensado esta respuesta como un asunto multiescalar y relacional, y primero pasa por preguntarnos cuáles son nuestros primeros entornos, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido esa recepción de nuestra apuesta política primero en nuestros propios cuerpos, que son nuestros primeros territorios? ¿Cómo nuestras cuerpas han recibido ese activismo que hemos empezado a hacer nosotras dentro de la colectiva, ¿no? Entonces, hemos empezado a notar cambios dentro de nuestra forma de actuar, dentro de nuestra misma forma de pensar, dentro de nuestras decisiones políticas con nuestro cuerpo, cómo llevamos nuestro cabello, qué ropa utilizamos, cómo nos relacionamos con las demás. Cada decisión también requiere de mucha fuerza y de mucha valentía, y nos va constituyendo como personas. Entonces nos hemos dado cuenta que este activismo ha tenido un impacto muy profundo en quienes somos como personas. Y a partir de allí, de pensarnos a nosotras mismas y de decir, bueno, nuestro cuerpo es nuestro propio territorio, hemos empezado a ver cómo ha sido ese impacto en otras mujeres, ¿no? Y en esos espacios cercanos en los que nos encontramos, porque muchas veces no reconocemos todo ese impacto que tenemos en nuestras propias madres, en nuestras propias familias, nuestras amigas, todo ese entorno tan cercano, familiar, también se ve impactado por las labores de activismo que nosotras realizamos. Y esto ha sido muy importante porque como colectiva nacimos dentro de un departamento de geografía que ha sido muy machista, y el sabernos juntas, el sabernos colectivizadas, o el saber que estamos pensándonos en estos temas y que por lo menos hay una amiga o hay un grupo con el que podemos contar, pues ha hecho que nosotras sintamos que nuestras espacialidades dentro del mismo campus se haya modificado, ¿no? Ya no es la misma sensación de voy caminando por un campus y me siento sola, sino la gente te mira, tiene cierta reacción y sabe que eres poderosa. Entonces es algo que
que muchas veces uno no se para a pensar, pero es algo que está ahí y que tiene un impacto muy fuerte. Y pues hemos notado que nos constituimos como una red de apoyo fundamental para nosotras como colectivo, pero también a las chicas que están dentro de nuestra facultad, de nuestro departamento, y es una red de consejo, cuidado y cariño mutuo. Entonces también es un poco resistir desde el cuidado. Y además de eso, pues también hemos logrado ser una plataforma de denuncia y a través de lo que varias de las colectivas ya han dicho, hemos generado incomodidad. Hemos generado incomodidad en muchas personas y yo creo que estamos muy felices de eso porque ese es un objetivo grande. No queremos que la gente nos apruebe, ese no es nuestro objetivo. Queremos llegar a incomodar y decir, esto que está pasando no nos gusta, no nos sentimos cómodas en nuestros espacios y queremos pararnos bien fuerte y decir, este espacio también es nuestro. Entonces yo creo que con sentir nosotras que esos espacios ya nos pertenecen, estamos reclamando algo que es nuestro, que ya no es solo una geografía masculinizada dominada por hombres, sino que nosotras estamos aquí parando muy fuerte, que nos estamos relacionando con personas de otras latitudes, de otros países, y estamos diciendo, de aquí no nos van a mover. Entonces, pues ahí me muevo a hablar como de otra dimensión, que es pues esa resistencia con la que nos hemos encontrado, también dentro de nuestras familias, pero dentro de unos espacios como estas geografías tan masculinizadas y tan machistas en las que nos hemos encontrado, que son profesores, que son directivas, que son los mismos estudiantes que han generado oposición al trabajo que hemos hecho. Y pues quisiera mencionar algo en particular que ha sido una construcción colectiva dentro del departamento, que ha sido un acuerdo para las salidas de campo, que nació un poco de esa necesidad de querer sentirnos seguras, seguros y seguras dentro de las salidas de campo, y no solo en las salidas de campo, sino también en los espacios pues cotidianos de la universidad. Entonces empezamos a construir un acuerdo que fue un acuerdo entre profesores y también entes administrativos, pero pues han habido muchos problemas en el camino, ¿no? Muchas resistencias, como ustedes, ¿por qué hacen eso? Eso no es necesario. Incluso tergiversar las nociones de cuidado que hemos tratado de reflejar en ese acuerdo como un ejercicio de vigilancia. Entonces también es como los discursos que tratamos de utilizar los tergiversan para otro tipo de fines y para oponerse al trabajo que pues nos ha costado mucho, pero es como cada día seguir mirando como juntas qué camino vamos a tomar, ¿no? Porque algo que mencionaban también, o pues que me gustaría apuntar de una pregunta que ya se hizo sobre las dificultades, es que esta labor del activismo pues no nos la ha enseñado nadie, no hemos ido a una clase que nos diga el activismo se hace así, estos son los pasos que deben seguir, sino que nosotras hemos tenido que aprender a decir, así no se hacen las cosas, vamos a levantarnos y vamos a construir sobre eso que decimos que ya, sobre eso patriarcal que tenemos internamente, sobre eso colonial, ¿qué vamos a construir encima de eso? Y pues siempre es repensarnos, ¿no? Entonces creo que hemos impactado en diversos espacios y también pues en las relaciones que hemos tenido con otras colectivas de la facultad. Pues creo que básicamente esas son las cosas de las que hemos pensado al respecto. No sé si me queda algo por mencionar. No, Nata, nada, muy poderosa, amiga. Gracias, sí, gracias, Nata, como siempre. Tan poderosa. Bueno, digamos que algo que queríamos aprovechar nosotras como en este espacio de distintos países es justamente preguntarles y preguntarnos por la situación actual justamente de los movimientos feministas en cada uno de nuestros países. Entonces, pues la pregunta que sigue la hemos formulado como ¿qué prioridades identifican ustedes en las agendas políticas feministas de su país? Entonces, para esto, podemos empezar por GeoBrujas, si les parece. Sí, continuamos. Pues es un gusto estar escuchando
a cada una de las colectividades, porque hay como un espejeo desde Geobrujas. Y bueno, con esta pregunta, en Geobrujas, fíjense que nosotras no apostamos por agendas políticas desde un feminismo institucionalizado, sino por el contrario, las prioridades políticas de las mujeres que luchan, para nosotras, ahí están las prioridades, ¿no? Como identificar a los movimientos sociales y identificar las demandas de justicia de las madres con hijas desaparecidas y de las voces de las defensoras ambientales. Porque pensamos, y lo hemos dialogado mucho, que no se deben imponer agendas de unas mujeres sobre otras, porque entonces se atenta contra la autonomía de los pueblos, y esto lo hemos aprendido de las comandantas zapatistas. México tiene un gran movimiento que me atrevería a decir que, no sé si a todas, pero yo creo que a varias de nosotras nos ha inspirado la Ley Revolucionaria de Mujeres. Y bueno, también decir que nuestras prioridades están abajo y a la izquierda, con los movimientos autónomos, con las resistencias contestatarias al Estado. Porque al final las agendas feministas han generado otra forma de colonialismo que invisibiliza prácticamente a la disidencia y a la diversidad de mujeres que luchan en cada territorio. Entonces, no estamos cercanas a esto, respetamos y valoramos mucho los proyectos que bajan fondos de organismos internacionales, que se dedican un poco más a este tipo de dinámicas muy válidas, pero sí pensamos que hay que tener cuidado cuando salgan convocatorias de fondos internacionales, por qué y para qué quieren mapear, quieren ubicar, quieren escuchar y quieren documentar los movimientos sociales de mujeres. Siempre hay que cuestionar por qué y para qué hacemos la investigación, porque el extractivismo epistémico es tremendo y es un diálogo que hemos tenido muchísimo, incluso ha habido diferencias en torno a estos diálogos en Geobrujas, pero creo que las agendas no están ahí arriba, están abajo, ¿no? Y más que agendas, creo que es mirar las voces, más bien mirar y escuchar las voces de las mujeres que luchan. Frida, si quiere compartir algo más. Gracias. Sí, tienes razón en esto de la polifonía, finalmente, que es característica pues, de los feminismos, pero también como de los movimientos sociales en Latinoamérica, ¿no? No se trata como de jerarquizar, porque a veces incluso recaemos un poco en esto que estamos criticando, ¿no? De no jerarquizar prioridades, de no jerarquizar como luchas. Entonces, muy de acuerdo contigo en mejor como hablar de voces más que de agendas. Muchas gracias por tu aporte. Entonces, continuamos con Cuerpos X. Sí. Bueno, yo comparto mucho lo que decía así la compañera. Si hablamos de demandas feministas, yo creo que, claro, es súper amplio. Yo creo que son muchas las demandas feministas en cada territorio de Latinoamérica que tienen sus respectivas prioridades. Luchamos por un aborto libre, seguro y gratuito. Luchamos por ponerle fin al acoso callejero. Luchamos por una educación no sexista. Son muchas las demandas que uno puede ir desarrollando. Sin embargo, yo creo que podríamos posicionarnos desde la geografía del género. Si hablamos desde geografía feminista, desde geografías críticas feministas, sí podemos poner, quizá no jerarquizar, pero sí poner énfasis, mucho énfasis en hablar de dos cosas en particular. Una es el anticolonialismo. Aquí hay un vínculo extremadamente directo entre lo que es la geografía del género, entre lo que es el feminismo y lo que es la violencia racial. Lo que es la violencia hacia nuestro territorio indígena. Tiene una relación directa. Acá en Chile, por ejemplo, yo creo que una demanda sumamente importante y primordial es
exigir la desmilitarización del Gualmapu, que es nuestro territorio indígena, que es una violencia de género, que aunque no se vea como tal, sí lo es, porque violenta a nuestras mujeres, a nuestras machis, a nuestras ñañas, violenta a nuestros niñes. Y por lo tanto es algo que tiene que tener una importancia sumamente relevante desde nuestra perspectiva, acabar con el racismo, que también es algo que se da, que muchas veces también se cree que el racismo ya no existe en estos tiempos, pero el racismo, sobre todo en estos territorios latinoamericanos, sigue imperando sumamente fuerte. Y el otro punto al que también yo creo que estamos al debe como geografías feministas, es hablar de las diferentes corporalidades. Y en ese sentido yo creo que es sumamente relevante crear demandas o elaborar demandas, exigir demandas que incluyan todas las corporalidades. Tenemos como el deber como geógrafes, yo creo, de poner a la palestra la exigencia de que la protección sea para todas las corporalidades, que sean para las mujeres, que sean para los cuerpos trans, que sean para las disidencias sexuales, que sean para los niños, que sean para los ancianos, etc. Existen tantas violencias que van por cada corporalidad que como geógrafas feministas tenemos que estar al tanto de esa diferencia de corporalidades y crear demandas inclusivas a todas las corporalidades existentes en nuestros territorios. Eso principalmente. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Entonces, podemos continuar con Colectiva Viraje. Dale, pues yo me atrevo a lanzar algunas y creo que igual Marcela también ahí me puede ayudar con otras. Yo creo que pues tenemos una conversación pendiente a nivel nacional, pero también nuestra experiencia es un poco más centrada en lo que está pasando también en el departamento del Cauca, con relación como a los diferentes feminismos, ¿no? Y a pensarnos precisamente ese feminismo desde la interseccionalidad. Nosotras también convergemos mucho allí. Creemos que hay una deuda de conversación y de debate y de formación política frente al transfeminismo, a un feminismo que se pregunte por lo racial, por lo étnico y por el impacto de las diferentes violencias en nuestro contexto. Si bien hemos visto como un proceso organizativo en la articulación feminista que se está gestando y que tiene como mucha potencia, encontramos allí esas deudas y creemos que es parte de ese proceso de irnos como organizando más y articulando mejor estas redes, y esa es una conversación pendiente. Y bueno, también hay como otras deudas frente, por ejemplo, a cómo poder gestar otros espacios de acción que sean menos burocráticos, porque efectivamente cuando atendemos a políticas públicas que están en el marco de procesos legales que son patriarcales, pues no hay respuesta alguna, ¿no? Entonces hemos visto que muchas veces estas alianzas y estas complicidades son más efectivas y ahí hay un reto muy grande por seguirlas alimentando, por seguirlas nutriendo, porque efectivamente yo creo que la continuidad de estas alianzas siempre está como al borde de no suceder, y eso es muy peligroso porque en realidad de eso depende mucho el bienestar de muchas personas, incluido las personas que estamos organizadas y que hacemos parte de esos mismos procesos. No sé, ¿qué más? Sí, yo creo que hay que también estar pensándonos cómo gestar unos procesos políticos que pongan por encima de las banderas y de nuestros sentidos de identificación con los procesos sociales a las personas, porque digamos que a veces vemos que muchos de estas alianzas se fracturan precisamente por como unas filiaciones muy hasta cierto momento fanáticas o fundamentalistas sobre los grupos sociales o las organizaciones a las que pertenecemos. Y creemos que en el centro debemos estar son las personas y el bienestar de las personas. Y yo que pensaría que por allí igual Marcela me complementa.
Sí, yo también estaba pensando en lo que decía la compañera de Geobrujas, de la importancia de respetar las agendas y de no imponer agendas que no pertenecen a otras mujeres, a otras personas y a otros territorios. En ese sentido, por ejemplo, algo de lo que habla Alexa y que nosotras en el colectivo discutimos bastante, por ejemplo, es las políticas de identidad y de cómo de alguna manera hay algunas que se están volviendo hegemónicas, ¿no? Borrando formas de identidad, por ejemplo, como lo marica, el ser machorra, el identificarse desde otros lugares que no necesariamente aparecen en la bandera LGBTI digamos, en una instancia. Pero también algo muy importante es la discusión sobre el avance de las políticas de la derecha fundamentalista, ¿no? Que están avanzando en nuestros países, en todos, y que es necesario empezar a pensar cómo seguir pensando y cómo articulando mejor quizá nuestras luchas para saber qué vamos a hacer al respecto. Y por supuesto, en un contexto como el nuestro, es muy importante seguir pensando y alimentar la discusión respecto al cruce de violencias, que también era algo que hablaban las compañeras de Chile, y que adherimos nosotras también. En nuestro caso particular, por ejemplo, el surgimiento y la aparición de nuevos actores armados, que entre otras cosas, por ejemplo, movilizan masculinidades hegemónicas que tienen como unas consecuencias muy específicas en los territorios en los que nosotras, por ejemplo, trabajamos, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. También algo que nos parece importante son los cruces que están apareciendo de ciertas posiciones fundamentalistas en las organizaciones sociales y feministas y cómo están cogiendo fuerza también en estos espacios. Marcela, muchas gracias. Muchas gracias por esas intervenciones. Creo que es algo que, como lo decía Luna, es muy importante tener en cuenta, y es el hecho de no jerarquizar las luchas. Desde el público nos han hecho varias preguntas, y la primera sería cómo han desarrollado o reflexionado el trabajo comunitario y territorial desde las perspectivas transfeministas. Entonces, si quieren empezar, Cuerpos X. Hola. Bueno, a ver, pensando bastante en este tema de las territorialidades y pensando que en efecto, desde mi punto de vista, el activismo y la Academia Geográfica Activista debe ser territorial, porque finalmente es ahí en el territorio en donde se van a gestar las revoluciones, donde se puede generar espacios subversivos. Me parece que una de las maneras de poder generar un espacio comunitario y con trabajo territorial con la comunidad trans es primero que nada estando in situ y por supuesto generando metodologías participativas. En particular, Cuerpos X ha conseguido tener ese vínculo con la comunidad trans, ha conseguido gestar ciertos trabajos comunitarios que por supuesto también, como dice la compañera de Geobrujas, pensando desde las investigaciones, uno dice, ¿cuál es el fin de esta investigación? ¿Cuál es el fin finalmente de generar una investigación? Si eso va a quedar entre cuatro paredes o lo van a leer las mismas personas de siempre. Esto es algo que siempre nos estamos cuestionando en Cuerpos X, que es el hecho de que ¿para quién escribimos? Para quién se investiga y las motivaciones para generar esa situación que no sea algo extractivista. En ese sentido, me parece que en el momento de trabajar en una territorialidad y generar una comunidad en cuanto a la comunidad trans, me parece que no puede ser desde el extractivismo epistémico, sino que tiene que ser todo lo contrario, dar una voz, dar la posibilidad finalmente de que aquellas investigaciones, estudios o cualquier tipo de actividad que se realice tenga por fin último poder generar un espacio subversivo, poder generar tal vez una demanda gubernamental, por ejemplo, generar un proyecto de ley o generar alguna mejora para la comunidad, porque si no, seguimos constantemente viendo aquellas comunidades que parecieran ser vulnerabilizadas todo el tiempo por la sociedad, pero efectivamente no están siendo resguardadas y continúan con una trayectoria de vida precaria. Entonces, en ese sentido, como un acto de justicia, por supuesto, no podemos investigar algo y generar solamente esa investigación para
publicar un artículo y posteriormente que las personas de las comunidades trans, de las cuales me incluyo, por supuesto, continúen una trayectoria de vida precaria sin poder ver alguna luz con respecto a ese espacio subversivo. Creo que lo importante es finalmente que esa territorialidad se mezcle y deje de ser academicista, sino que pase a ser más bien activista, y en ese sentido me enfoco a que la lucha feminista no es teoría, es práctica, tiene que ser práctica, y en esa práctica finalmente es donde convergemos con la comunidad codo a codo y se intenta, por sobre todas las cosas, que se haga aquello que la comunidad necesita y no aquello que la comunidad académica quiere, que eso siempre es ahí algo bastante controversial, una lucha, una disputa constante entre lo que la academia quiere y la comunidad necesita. Gracias, Martín. Continuamos con Colectivo Viraje. Bueno, pues nosotras nos identificamos precisamente desde el transfeminismo, y esta es como una pregunta que nos atraviesa mucho y que hemos venido conversando precisamente para podernos situar desde ahí, ¿no? Primero, yo pienso que más que estar en ese escenario como de generar herramientas o de crear narrativas que den espacios o que abran espacios para que personas trans cuenten sus historias, nosotras lo que proponemos más bien son intercambios de creación. Pensaría que lo podríamos poner en esos términos. Y esos intercambios de creación, si bien a veces se materializan en proyectos como el de Polisemias Rurales, que tiene como unos formatos que nosotras socializamos y que siempre estamos como poniendo en tensión para saber si son los más adecuados, si son con los que la gente se puede sentir más cómoda, con la gente, sobre todo con la gente de la marica, con la gente trans con la que trabajamos, y se ponen en tensión y se decide colectivamente si son los mejores o si hay que repensarlos. Pero también lo planteamos en un término de intercambio porque muchas de las relaciones que hemos establecido devienen también en otro tipo de colaboraciones que no son para Viraje, sino precisamente para las organizaciones con las que trabajamos o para la gente activista que nos dice como desde fiestas, desde estar en fiestas y nosotras estar como en el apoyo logístico para organizar maricotecas o cosas más puntuales como estar en marchas en conjunto. Entonces, yo pienso que para nosotras la apuesta del transfeminismo tiene que ver con otras formas de relacionarnos, y también creo que hay otra cosa clave, y es que nosotras nos pensamos desde allí porque las disidencias sexuales, en este caso, o sea, nosotras mismas nos identificamos desde ese lugar. Entonces, esa conversación, si bien no es igual en todos los sentidos, nos permite establecer como unas nociones de paridad y de encontrar complicidad en esos encuentros que creo que son como muy potentes. Me parece que políticamente o sea, también nos interesa cuestionar quién es el sujeto de derecho por el que el feminismo pelea y si hay una sola noción de ese sujeto de derecho o hay una sola noción de feminismo. Nosotras no creemos en eso y precisamente creemos en la necesidad de ampliar esa discusión, y ampliarla tiene que verlo con pensar en otras corporalidades, con pensar unas formas menos esencialistas de cómo habitamos nuestro cuerpo, y eso no solo atañe al transfeminismo, sino también a la lucha racial y a las luchas étnicas y a las luchas territoriales, ¿no? Entonces, creo que por ahí, no sé si igual Marcela quiere hacer algún apunte. Sí, pues yo creo que además de lo que dice Alexa, por ejemplo, nosotras en la búsqueda constante, por ejemplo, por financiación o esto, procuramos a veces o intentamos que haya lo que se llama la economía solidaria, ¿no? Y es como poder hacer que eso gire y se distribuya, por ejemplo, y esa es una, entre nosotras, por supuesto, pero también con personas en los territorios donde estamos, entonces alimentaciones, hospedajes, cosas así. Y las redes como en términos quizá comunitarios, porque pertenecemos a estas comunidades en algunos casos,
se han fortalecido en la medida en que hemos encontrado en las otras y en nosotros como apoyos, colaboración para poder como hacer frente a ciertas cosas. Y pienso en la pandemia y en el confinamiento, una de las cosas que pasó, como ya les contaba, es que logramos entre varias colectivas y con varias personas conseguir apoyo para poder ayudar a otros que necesitaban en ese momento. Y que seguramente, digamos, podremos al mismo tiempo saber que contamos con las otras personas para lo mismo. Entonces creo que va por ahí, ¿no? Perfecto, muchas gracias, chicas. Sí, digamos que en el público también hay varias preguntas frente a cómo tocar esta interseccionalidad. Nos han preguntado como cuál es el rol de los hombres cis en estos temas. También lo último que decía Alexa de esto del sujeto único de los feminismos, también nos preguntaban por cómo se insertan las mujeres con discapacidades diversas en estos debates, que siento que también es algo que debemos cuestionarnos pues todas las personas. Entonces, pues que no solamente que hacemos activismo, sino también que estamos como buscando pues una apuesta feminista, ¿no? Entonces, bueno, pues por cuestiones de tiempo, vamos a hacerles como una última pregunta, esa sí nos gustaría como que la respondieran todas, que pues también la hace el público y que también algo que habíamos pensado en nosotras desde como la coordinación y la moderación de este evento, y es como el público, digamos que hizo la pregunta un poco en términos de metodologías, pero nosotras también lo habíamos pensado como en retos o quizá pasos a seguir o caminos por los que podemos empezar a andar entre la relación entre el activismo y la academia. Quisiéramos como cerrar con eso y como también apostarle por una geografía antipatriarcal, que creo que es lo que nos une a todas las colectividades en este espacio. Entonces, como que nos charlen un poco de eso, de cómo creen ustedes que podríamos como llegar a esas geografías que todas acá nos estamos pensando y que claramente pues son diversas según el contexto. Entonces, empecemos por Francia Márquez, por favor. Hola. Bueno, pues nosotras creemos como mucho en esto de geografías para la vida y creemos que una forma en la que se ha realizado históricamente la geografía ha sido en Latinoamérica y precisamente en el departamento, y son estas geografías un poco ligadas a, no, unas geografías en las que la vida se ha dejado de lado, ¿no? Y no solo precisamente la vida, sino que desde una mirada más interseccional es como esas voces y esos cuerpos, esos territorios a los que no se les han dado voz. Entonces sí creo que sí tenemos una apuesta por posicionar la vida, por validar otras emociones, por validar otros cuerpos, por validar otras personas. Creo que ahí es donde se encuentra la riqueza y el cambio. Y precisamente eso es un reto, ¿no? Como que cuando nos enfrentamos a validar todo esto, nos falta el status quo que nos hace resistencia, que nos hace cara. Ya lo habíamos nombrado, como en nuestros mismos territorios, en nuestra familia, con nuestra misma cuerpa, con los profesores, con los docentes, con las miradas despectivas, como que es eso. No sé si mis compañeras quieran complementar un poco. Yo creo que también significa pensar otras escalas, como ya lo decía Dani, el cuerpo, pensar lo cotidiano, lo ordinario y darnos cuenta que son escalas válidas y que son importantes y que este proceso también es parte de desmasculinizar un poco la geografía y llevarla también a las calles y a lo que hacemos todos los días. No todo tiene que ser una escala que analice un montón de cosas, sino que lo que vivimos todo el tiempo es importante y cuando salimos a la calle, lo que experimentamos, lo que sentimos mientras vamos pasando son cosas que han sido invisibilizadas, que no se les ha dado la importancia necesaria, pero que ahora es importante decir y pues nosotras podamos darle una voz a ese tipo de cosas. Y también en cosas que van más allá de lo óptico, como, no sé, otro tipo de cartografías, tener en cuenta el sonido, las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos, y pues sí creo que eso también es importante.
Gracias. También mencionar lo importante, perdona, No, no. lo importante que es trabajar desde la colectividad, ¿no? Lo que mencionaban todas de la horizontalidad, de no tener jerarquías, también es un proceso emancipador, como de destruir esas jerarquías impuestas y plantearnos el escuchar a la otra, el compartir nuestros sentires y desde ahí sanar y ese proceso de red de apoyo es algo pues sumamente emancipador y desde ahí trabajar y buscar otras geografías posibles. Gracias, compañeros. Entonces, ¿podemos continuar con GeoBrujas? Bien, la pregunta es muy buena, ¿no? Porque la relación entre activismo y academia, al menos desde lo que GeoBrujas ha vivido en México, en su contexto, es muy tensa. Nos buscan para hacer investigación, para montarse en el trabajo político, o los temas que consideran se ponen de moda para entrar en nuestros procesos reflexivos, y sobre todo publicar por nosotras, ¿no? Hablar por nosotras y estudiarnos, ¿no? Nos volvemos el objeto de estudio, incluso de geógrafas feministas, hay que decirlo. Ellas se llevan los créditos y se vuelven los referentes teóricos de quienes ponemos el cuerpo más allá de lo racional, ¿no? Y lo analítico. Y esto lo hemos dialogado mucho porque nos ha pasado a varias en algún momento de nuestras formaciones académicas y políticas. Y aquí queda hablar del extractivismo y del utilitarismo, cuando se toman las ideas de las activistas para desarrollar proyectos de investigación y bajar fondos sin nombrarlas, ni horizontalizar las remuneraciones económicas y epistémicas. Entonces esto agudiza la desigualdad social, despersonaliza, despolitiza y imposibilita también entablar un diálogo horizontal entre academia y activismo. Entonces hay un muro muy grande que aún debemos romper, multigeneracional, porque queremos tener diálogos intergeneracionales, pero las estructuras de poder y los grupos de investigación no permiten que entremos de forma equitativa en esta creación de investigación autónoma e independiente. Y bueno, también es importante hablar de la forma en cómo el Estado y las universidades Se pausó. La perdimos. Sí, creo que se cayó la red. Bueno, si no, ahorita que regrese, si no, alguien más que responda por lo pronto. Sí, perfecto. Entonces, podemos continuar con Cuerpos X entonces mientras vuelve nuestra compañera. Sí, muy interesante la pregunta. También como recordando lo que planteaba nuestra compañera al plantear la pregunta, sí es necesario plantear una epistemología antipatriarcal y desde nuestro activismo consideramos de que es necesario como generar un reconocimiento de nuestros pueblos ancestrales, de las culturas que nos acompañan en esta tierra y generar como un replanteamiento epistemológico y también considerar el conocimiento situado de cada una de nosotras, en donde creemos firmemente de que es necesario relacionar nuestras áreas de estudio, nuestros enfoques, redireccionarlos y unirlos con distintas áreas del conocimiento para salir un poco de esta metodología patriarcal y eurocéntrica. Martín, Natalia, no sé si quieren agregar algo. Efectivamente, pues existe una epistemología feminista y yo creo que el reto y el desafío es llevarla a todos los espacios posibles.
es un espacio educativo. Actualmente nos regimos bajo una educación o una forma de aprender sumamente masculinizada, heterohegemónica, racista, colonialista. Entonces, yo creo que nuevas metodología y epistemología feminista nos propone justamente cambiar desde la raíz cómo aprendemos y cómo también enseñamos, porque al fin y al cabo eso es nuestro proceso constantemente. Aprender y enseñar, aprender y enseñar. Y en ese sentido, yo creo que eso es como el mayor reto, llevar esta metodología feminista y comenzar a cambiar desde la raíz, que es la educación, que lo recibimos cuando somos niñas, cuando estamos en el colegio, en la casa también, la educación que recibimos en la casa, y que sea, como decía Magdalena, desde un enfoque anticolonial también, desde un enfoque feminista, desde un enfoque interseccional. Sí, creo que en ese sentido lamenté mucho que se haya cortado la transmisión cuando estaba Geo Brujas, porque estaba completamente de acuerdo con todo lo que estaba planteándose, porque efectivamente algo que hemos conversado mucho dentro de esta colectividad es el hecho justamente de que se vuelven referente a aquellas personas que generan extractivismo, de las personas que van colocando el cuerpo y no solamente una escrita, que es muy cómodo. Lo digo desde el ámbito académico, es muy cómodo, digamos, generar un escrito en un computador, sentado, o sentada, tranquilamente, ¿cierto?, desde un escritorio y posteriormente a ello generar y ser parte de una referencia nacional, mientras las otras personas continúan tal cual como lo dije antes en una trayectoria de vida precaria. Por lo tanto, en ese sentido, concuerdo plenamente con lo que dijo Geo Brujas, y creo que es justamente con eso con lo que debemos de luchar. O sea, cuando se plantea cómo metodológicamente vamos a abordar la diferencia que existe entre activismo y la diferencia que existe con la academia, es finalmente qué es lo que podemos hacer dentro de la academia para no continuar con ese extractivismo, no convertirnos en lo mismo también, porque eso es algo que finalmente de manera cultural pareciera ser una exigencia, pareciera ser continuamente una exigencia en la cual te están proponiendo todo el tiempo que te conviertas en esa persona que genere ese extractivismo y que tal vez es uno de los caminos más fáciles, tal vez para escalar en la academia. Pero finalmente la pregunta ¿es eso lo que queremos? ¿Es a eso lo que queremos llegar? Y claro, y quedan en el tintero aquellas preguntas que se hicieron respecto a las masculinidades, qué pasa con la diversidad funcional, y que creo que tenemos ahí una tremenda deuda. O sea, en efecto, el día de hoy nos encontramos aquí en un panel donde mayoritariamente existen corporalidades femeninas, una corporalidad trans, y qué pasa con otras corporalidades. O sea, también no podemos generar esa exclusión que finalmente comenzaríamos a hacer aquello que nos han hecho, y en ese sentido yo también me cuestiono qué pasa con las masculinidades hoy. ¿Qué pasa con esas masculinidades que piensan que son opresivas, pero finalmente también son oprimidos? Eh, Finalmente en Latinoamérica la corporalidad ha sido sumamente oprimida, también la masculina, y en ese sentido, digamos, reivindicar también de que existen ciertos cuerpos que es necesario rescatar y que se despierten, se den cuenta, chicos, aquellos que nos están viendo, se den cuenta que ustedes también son oprimidos. También hay siempre un macho que lo está oprimiendo. Entonces, en ese sentido, ojalá poder extender esta invitación, ¿cierto?, a todo tipo de diversidades, todo tipo de corporalidades, incluir, por supuesto, que a la disidencia, porque finalmente la disidencia funcional, ahí es donde creo que hay una deuda histórica que la geografía tiene mucho que decir con la construcción del espacio, con la construcción del espacio urbano, con la construcción del espacio simbólico, con la construcción del espacio relacional. Creo que la geografía tiene un aporte tremendo ahí que hacer, y en relación a ello creo que ese tipo de metodologías participativas, comunitarias, son las que pueden generar un enlace entre la academia y el activismo, sin perder el foco, por supuesto, de que sigue siendo el activismo, por lo menos lo que yo creo que es lo que nos convoca aquí. Así es, Martín. Muchas gracias por tus aportes, que en definitiva creo que recogen como las grandes líneas que hemos discutido como hoy, y claro que sí, es importante también, en la Universidad Nacional de Colombia también es algo que en este momento se está discutiendo mucho, y es
qué tienen para decir los hombres, ¿sí? Y cuál es su papel en medio de todo esto. Y bueno, también cómo volver a esto del sujeto del feminismo y cómo podemos volver esa interseccionalidad práctica, ¿no? En nuestros activismos también, porque pues muchas veces en nuestros discursos apelamos por esa interseccionalidad, pero a la hora de hacer nuestros activismos o a la hora de reconocer lo que está pasando en nuestra realidad más inmediata, pues a veces esa interseccionalidad nos queda corta, entonces también es un llamado a pues lo que también nos preguntó el público, a que reflexionemos en torno a esto, qué pasa con las mujeres trans, con las personas trans, qué pasa con las personas no binarias, qué pasa con las personas con discapacidades diversas, qué pasa con las mujeres racializadas, etc., etc. Entonces, pues no sé si Geobrujas quiere retomar lo que estaba diciendo ya que volvió, estábamos encantadas escuchándola, o si quiere ir a cerrar también ahí, antes de ya despedirnos como del público. Pues como gusten, quien quiera tomar la palabra o sigo, cerramos. Bueno, a ver, creo que voy a compartir una voz colectiva de las Geobrujas, me atrevo a decir que sí. Nosotras lo que proponemos es que no encerremos a la investigación geográfica en revistas elitistas de difícil acceso o de paga. No basemos las investigaciones académicas a los objetivos, las metas o los intereses de los organismos internacionales. No hagamos de la geografía un brazo más del neoliberalismo. Tenemos que hacer una geografía antifascista y es urgente, porque si bien respetamos y valoramos a nuestras grandes teóricas, ellas respondieron a un momento distinto en su historia y su geografía individualista. En este momento la apuesta es pensar en una geografía en colectivo, en hacer acción directa, en ser cooperativistas, en basarnos en el apoyo mutuo. Nos surge un diálogo con las geografías radicales y anarquistas, de mirada antisistémica, para mantener una mirada atenta a la desigualdad social, de género, de clase y también pensar en geografías antirracistas, anticapitalistas, anticolonialistas y antipatriarcales. Si no tiene esos 4 elementos, ¿para qué estamos haciendo geografía feminista? Esto es la clave. Y cierro diciendo que necesitamos pensar en clave comunitaria y apostar por una geografía en colectivo desde la acción social, afectiva, emotiva, y pues en constante autocrítica también. Con eso cierro. Gracias. Ay, muchísimas gracias. No, yo estoy muy impactada y muy agradecida por este espacio. Son cosas que de verdad tenemos que empezar a repensarnos cómo estamos haciendo geografía y cómo desde nuestros entornos estamos apostando a este cambio. No, muy agradecida con todas y con todos por este espacio. Espero que al público le haya gustado tanto como a nosotras. Gracias por sus preguntas, gracias por participar y nos veremos dentro de 8 días con una nueva sesión de Conversemos sobre Geografías Latinoamericanas, Feministas Latinoamericanas. Muchísimas gracias.